no saben cómo me emociona el que estemos reunidos más de 150, 170 personitas. Es una presentación muy, me llena de orgullo esta trayectoria y quiero compartir con ustedes el que, pues alguna vez yo también fui estudiante de prepa y comparto con ustedes de lo que puedo recordar las difíciles decisiones que se tienen que tomar en esa etapa de la vida, cuando uno es todavía joven, inmaduro, inexperto y que quizá no tienes bien definido lo que va a ser tu futuro y tu futuro profesional. Cuando me invitan a estas pláticas aquí en la dirección de acompañamiento, de verdad creo que es de las experiencias más satisfactorias el poder dirigirme a este grupo nutrido de estudiantes, a todos ustedes, porque es dejar como una semillita de motivación para que puedan continuar con su preparación y darles herramientas desde nuestra experiencia como docentes para que les vaya muy bien en su preparatoria. Em, por supuesto, que estas charlas y este acompañamiento va enfocado a que ustedes tengan una serie de habilidades y una batería y un enfoque que les permita tener éxito a lo largo de toda su preparación. Y eso es lo primero que deben tener en cuenta. Estudiar la preparatoria es una etapa que es distinta a todo lo que han venido estudiando, formación básica, educación en la secundaria y esta es la educación media. Y el objetivo es que ustedes tengan una serie de habilidades que les van a permitir incursionar con éxito en la formación universitaria. Teniendo esto en mente, vamos a comenzar nuestra plática en donde vamos a tocar estos 4 temas. Primero, identificar estrategias de estudio efectivas y cómo las van a poder aplicar para disminuir el estrés, la tensión y potenciar los mejores resultados. El segundo tema es apoyarlos un poco con consejos de diseño de rutinas, hábitos escolares y salud para tu éxito académico. Después vamos a aplicar técnicas de búsqueda y validación de información confiable para optimizar el tiempo que ustedes dedican a sus tareas escolares y finalmente entender y practicar principios básicos de seguridad digital que son muy importantes en estos tiempos que corren. Lo ven aquí que estamos conectados gracias a estas plataformas interactivas y pues que son una parte muy importante del estudiante preparatoriano y universitario. Antes de hablar de técnicas de estudio, es muy importante mencionar que no todos aprendemos igual, pero todos aprendemos mejor cuando entendemos cómo funcionamos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que está comprobado científicamente que podemos hacer para mejorar nuestro aprendizaje. Entonces, con esto en mente y enfatizando que la Dirección de Acompañamiento Estudiantil tiene como propósito el que ustedes sean alumnos cada día mejor preparados, que vivan plenamente estas sesiones, estos cursos de preparatoria, que lleguen con todo el entusiasmo a las carreras profesionales que ustedes elijan, con esto en mente, para que puedan entender cómo aprenden y para que sepan que también tenemos estas áreas de apoyo cuando estén un poquito atorados en su formación. Vamos a revisar un poco de teoría, estas teorías pedagógicas que nos explican qué significa estudiar bien. Sé que mientras me están escuchando, apagué mi cámara un momento porque me está lanzando un mensaje de que tengo conexión débil de internet. Entonces, me voy a permitir apagar la cámara. Estas teorías pedagógicas dicen que para dominar el estudio
el estudio académico, el estudio formal, no basta con pasar el tiempo leyendo. Se trata de descubrir, aprender a aprender, de que lo que estás aprendiendo tenga un significado para ti y que logres ser autónomo en tu proceso de estudio. ¿Qué significa esto? Que tú mismo establezcas los tiempos, el ritmo, a qué le debes dedicar más atención, cómo va a funcionar esta organización de todo tu tiempo durante los semestres escolares y comprender qué es lo que pasa en tu cerebro cuando estás aprendiendo y por qué en ocasiones es como si estuvieras en blanco, que no entendemos correctamente o adecuadamente, y para otras cosas sí funcionan nuestras áreas de atención y nuestra memoria. La primera teoría es el constructivismo. Esta fue lanzada por Jean Piaget y Lev Vygotsky y la podemos resumir en aprender conectando ideas. La idea central de esta teoría nos dice que no vas a aprender memorizando, sino cuando conectas lo nuevo con muchas cosas que tú ya sabes. ¿Dónde aprendiste eso que tú ya sabes? En la vida misma. Todas las experiencias, el desarrollo del lenguaje, si has viajado, si has convivido con diferentes personas, el cómo entiendes la vida, aún a tu corta edad, es lo que vas a ir conectando con el nuevo conocimiento más estructurado, presentado en teorías, quizá algunas muy complejas, pero que tú puedes ir haciendo esta conexión de ideas. Nuestro cerebro, tu cerebro, necesita darle sentido y no nada más guardar datos sueltos. Por eso es importante aprender en un proceso activo en el que debes darle la oportunidad de que tu cerebro construya conocimiento a partir de lo que ya sabes y debes darte la oportunidad de construir nuevas experiencias. Los docentes, los maestros en el aula, solamente somos guías, pero el aprendizaje real ocurre cuando tú estás conectando lo que tus maestros estamos exponiendo con ideas que tengan sentido propio. Aprender conectando ideas, entonces, es un proceso activo. Tú construyes conocimiento a partir de lo que ya sabes y estas nuevas experiencias que se van incorporando a tu aprendizaje. El aprendizaje real es cuando le das sentido propio, cuando te hace clic, cuando tú mismo dices, ya entiendo. Ejemplos. ¿Qué sé de esto? ¿Lo recuerdo, lo aprendí o lo conocí? ¿Cómo se relaciona con mis experiencias? Ejemplo de constructivismo si estamos repasando historia. En historia, que está llena de datos, datos sueltos, fechas que son importantes, relatos, te pueden dar un hecho determinado como este que estoy ilustrando aquí en pantalla. La Revolución Mexicana inició en 1910. Si solamente te empeñas en memorizar el dato sin conectarlo con otras ideas, después de un tiempo lo vas a olvidar. Pero si le empiezas a dar estos puentes y conexiones a tu cerebro, ¿qué pasaba en México en ese tiempo? ¿Cómo vivía la gente? Mis abuelos nacieron en esa época. ¿Cómo eran mis predecesores? ¿Cómo era la región donde vivían? ¿Qué vestían? ¿Qué hubiera hecho yo si me hubiera tocado vivir esa época? Entonces tú ya estás construyendo conocimiento porque lo asocias a formas de vida, alimentos, a expresiones que se utilizaban en esa época, quizá algún relato de tus tatarabuelos o de tus abuelos que a la vez les contaban las personas que vivieron alrededor de esos años. Entonces tu cerebro construye una historia en la que ubica esos recuerdos, esas ideas, esas imágenes con una fecha significativa que es la Revolución Mexicana. Y
Así va a ser más sencillo que tú lo recuerdes. Por lo tanto, antes de estudiar, inicia con una pregunta: ¿qué es lo que ya sé del tema? Luego, explícalo con tus propias palabras y trata de relacionar lo que estudias con la vida real. Aprendes más cuando entiendes y no cuando memorizas. Y esto aplica para otras áreas, no solamente la historia, también cuando sabes algo de química o cuando sabes el funcionamiento de alguna herramienta y que entonces tú tratas de conectar eso que ya conoces con un concepto nuevo, complejo. Lo importante es que narres, describas con palabras lo que estás aprendiendo. Recuerda, constructivismo es aprender mientras vas entendiendo y no cuando estás memorizando. La segunda teoría es el conductivismo. Esta nos dice que podemos aprender por repetición y esfuerzo. Los autores de esta teoría son Skinner y Watson. La idea central es que aprendemos cuando una conducta es reforzada, es decir, cuando obtenemos un premio, o cuando esta conducta es corregida, porque nos equivocamos, porque se identifica un error. Por lo tanto, tu cerebro aprende cuando repites ejercicios, cuando practicas problemas, cuando tú mismo tienes la capacidad de identificar que te has equivocado, pero regresas sobre tus pasos y corriges de forma adecuada. Y cuando recibes retroalimentación. Aquí entra, por supuesto, los primeros tres pasos son un esfuerzo del estudiante y la retroalimentación, aquí entramos los docentes cuando damos esa corrección adecuada, respetuosa, importante, informada, sin hacer sentir mal a las personas. Como se van dando cuenta, dependiendo el área de estudio, es la técnica que nos va a permitir tener éxito. En mi primer ejemplo, en el constructivismo, yo les planteaba aprender conceptos de historia. Y ahora mi ejemplo es aprender eh, fórmulas de matemáticas. Definitivamente aprendemos por repetición, con mucho esfuerzo. Esto se traduce en muchos ejercicios realizados y nos va a dar buenos resultados. ¿Qué quiere decir? Que para una fórmula no tengo que estar solamente tomando apuntes sin comprender este proceso o viendo cómo el profesor o mis compañeros resuelven los ejercicios, sino que me tengo que esforzar y plantearme el irlos resolviendo. Quizá me equivocaré, pero entender en dónde está el error, por qué me equivoqué en esos errores. El conductivismo entonces nos dice que hay que hacer ejercicios y no nada más tomar apuntes, usar cuestionarios de práctica y repetir fórmulas hasta dominarlas, autoevaluarte. Si solo lo lees, no vas a estar aprendiendo, pero si lo practicas, sí vas a lograr ese aprendizaje. Luego viene el aprendizaje significativo. En esta etapa, lo que estudias tiene sentido. Aprendes mejor cuando el contenido de lo que estás revisando tiene sentido para ti. Ejemplo, en química ves el tema del pH. Puede ser aburrido hasta que te explican cómo actúa en el shampoo que utilizas. ¿Por qué hay unos shampoos que pueden tener ciertos contenidos de elementos? ¿Qué es lo que hacen en tu cabello, por ejemplo? El agua que tomas, el refresco y la acidez estomacal. Todos estos cuatro situaciones, elementos con los que tú interactúas, se explican por el nivel de pH. Por lo tanto, también estás construyendo una historia y estás identificando en química los elementos y el concepto de acidez y alcalinidad.
Pregúntate siempre cuando estés estudiando química, ¿para qué sirve esto en la vida real? Busca ejemplos fuera del libro. Busca ejemplos en, ahora que tenemos la habilidad de buscar en nuestros dispositivos digitales, conecta ese concepto con aplicaciones de los temas que a ti te interesen y relaciónalo con cosas que usas todos los días. No lo dejes, baja ese concepto complejo a una aplicación práctica, porque si no le encuentras sentido, tu cerebro no lo va a guardar. Y entonces, aunque pases muchas horas repasando esos apuntes, no va a haber ese reconocimiento en tu cerebro. Una etapa, un método más elevado es la metacognición. Cuando ya logramos superar las técnicas anteriores, las aplicamos, las entendemos, las llevamos a cabo, entonces estamos ya en un nivel superior llamado metacognición, en donde los estudiantes que tienen éxito, que aprovechan su tiempo, que aprenden y obtienen buenos resultados, saben qué les funciona y qué no. Y por lo tanto no estudian igual en todas sus materias. Ejemplo real. Te das cuenta porque estás aplicando la metacognición después de haber hecho una autoevaluación de cómo te funciona mejor estudiar, que en historia te funciona hacer mapas mentales, que en matemáticas te organizas para realizar diariamente 50 ejercicios de práctica. Y si el tema es muy difícil, en lugar de hacer 50 ejercicios, vas a hacer 100 ejercicios, pero no memorizando, sino entendiendo cómo es el procedimiento. En inglés te sirve escuchar audios o quizá ver películas, suprimir los subtítulos y practicar de esa forma esa lengua. Estos tres ejemplos son ejemplos de metacognición. ¿Qué pasa si estás practicando ejercicios y te das cuenta que no estás llegando al resultado? Hay que tomar la iniciativa de encontrar quien nos explique qué es lo que estamos haciendo mal, para que así puedas aplicarlo y puedas llegar realmente a la metacognición. Después de estudiar, así como les mencionaba yo que antes de estudiar hay que hacernos una pregunta, después de estudiar también hay que darle tiempo al cerebro para que organice sus ideas y responda a preguntas tan sencillas como las que les dejo aquí en pantalla. ¿De verdad entendí? Sí lo entendí. ¿Qué parte me costó más? ¿Qué puedo cambiar mañana? Conclusión. Aprender a estudiar es más importante que estudiar. También llegamos a algo que está ocurriendo mucho en nuestros estudiantes y que seguramente algunos de los que están aquí lo han experimentado, y es la teoría de la carga cognitiva. El momento en que tu cerebro se satura, en que ya no contestas bien ni siquiera las preguntas más sencillas. Y esto ocurre porque tu cerebro no puede procesar demasiada información al mismo tiempo. Es por esto que te cansas leyendo mucho, después de cierto tiempo de estar estudiando te distraes y sientes que ya no te entra nada. Ejemplo, estudiar 3 horas seguidas antes del examen solo te va a dar como resultado una mala retención, ya sea de datos, de fórmulas, de conceptos, de historias. No hay ningún método que sea efectivo cuando tú estás recargando tu cerebro. ¿Cuál es una buena forma de organizar y de evitar la recarga cognitiva? Estudiar en bloques de 25 minutos, porque con esto le das chance a tu cerebro de que retenga la información, mejora la memoria. Para ello, existe una técnica que se llama técnica Pomodoro, que es ir haciendo sesiones cortas de estudio, luego un momento de relajación, incluso puede ser relajación física, eh, tampoco muy larga, pero sí unas pausas y regresas a continuar estudiando. Hidratarte,
evitar distracciones, ¿sí? Y regresar al estudio. Los descansos activos. Estos son bien importantes y que van organizados también con una buena alimentación, hábitos de sueño, descanso y cumplimiento de tus rutinas. No estudiar con el celular al lado, sobre todo cuando sabes que ya estás dispuesto para estudiar para esas materias que son mucho más complicadas y que sé que hoy pues cuesta mucho el poder separarnos de los dispositivos, pero es una recomendación que les hago en cada momento. eh, Cuando se van a concentrar, retírense del celular para que así puedan tener un aprendizaje más significativo. Lo anterior responde a la organización. Estamos también conscientes de que nuestros estudiantes pues tienen cargas en su vida que no nada más responden a las cargas de estudio. Tienen responsabilidades en casa, por lo tanto, la capacidad de organizarse en la preparatoria es todavía mucho más urgente porque ya también se les exigen ciertas respuestas, responsabilidades de adultos. Y solamente hay una forma para cumplir con todos estos roles, que es tener la organización. Dedicarle más tiempo no es mejor para tener buenos resultados, pero organizarnos sí que lo va a hacer. Otra técnica muy recomendable es el aprendizaje social. Aprendemos con otros. Así es como aprendimos a hablar, así es como aprendimos a comportarnos en sociedad, así es como observamos y formamos y pertenecemos parte de la comunidad en la que estamos insertos. Por lo tanto, no olvidemos que tenemos toda una red de apoyo y que nuestros pares, nuestros iguales, nos van a dar también esa chispa, ese anclaje, esa motivación para estudiar. Estudiar en equipo, explicarle el tema a alguien más. ¿No saben qué efectivo es? Darnos un tiempo para comprenderlo y luego explicarlo a otro. Y desde luego participar en clase. Se los digo desde el fondo de mi corazón como maestra. No hay nada más triste que un salón en el que preguntamos, hacemos dinámicas, tratamos de que participen y el salón no responde. Ese es el momento en el que ustedes deben estar con una escucha activa, totalmente inmersos en el tema que se está tratando, tratar de buscar ejemplos, de llegar un poco preparados a clase para que así puedan participar y no se sientan ajenos a lo que está ocurriendo en el salón. Si puedes explicar, entonces debes tener la certeza de que ya lo aprendiste. Si puedes explicar y parafrasear lo que tus docentes dicen en clase, tú vas a tener o vas a salir de esos 40, 45 minutos de clase con un gran aprendizaje y la certeza de que tu tiempo se utilizó de forma adecuada. Ojalá de verdad que lo tomen en cuenta y que se creen en en nuestras aulas estos espacios para preguntar. Las preguntas, aunque parezcan obvias, son la forma en la que también, como les mostraba al principio, vamos construyendo este conocimiento. Creo que se ha perdido un poco la confianza de nuestros estudiantes de preguntar, porque las preguntas no tienen que ser brillantes. Las preguntas tienen que ser de aquello que realmente te va a permitir entender el tema que se está discutiendo. Por lo tanto, aprender a aprender se puede sintetizar en esta tablita que les dejo por aquí. Recuerden que son las técnicas que estuvimos revisando. Conductismo. Aprendes practicando. Por lo tanto, debes hacer ejercicios. Constructivismo. Aprendes conectando. Relaciona ideas. Pregunta qué ocurría en esa, sobre todo si estudias historia, ciencias sociales, qué era lo que ocurría en esa época. Aprendizaje significativo. Aprendes cuando tiene sentido.
Busca ejemplos reales de tu vida inmediata. Metacognición, aprende a estudiar y evalúate para saber qué es lo que te está dando resultado o al contrario, qué es lo que no te está funcionando muy bien. Tu carga cognitiva, tu cerebro se satura, por lo tanto, es importante que organices tu agenda y que estudies en bloques cortos, pero muy efectivos, sin distracciones. El principal distractor es el celular. Aprendizaje social, aprender con otros, explicar y colaborar y reunirte con los otros que respeten que va a ser tu momento para estudiar. Habrá otros momentos para el deporte, para el entretenimiento, para bromear, pero cuando sea para estudiar, que realmente estés con las personas que tienen el mismo objetivo que tú. Para todo lo anterior, quiero presentarles rápidamente algunas habilidades de estudio que son esenciales. Estas habilidades de estudio, por supuesto, tienen que ver con organizar tu tiempo, el gestión y la planificación. Hemos descubierto, o se ha descubierto, que los estudiantes de prepa, no todos, pero algunos, van apenas practicando el cómo organizar su semana. Por lo tanto, hay que tener un plan semanal de estudio. Yo les recomiendo ampliamente que tengan a la mano gráficamente, físicamente, estos organizadores para su semana y que practiquen la técnica Pomodoro, que consiste en 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso efectivo. Descanso en el que quizá haces silencio, ventilas, respiras profundamente, te hidratas y después regresas a concentrarte. El planificador semanal bloquea tiempo para estudiar, para repasar y para descansar. Muy importante, estudiar es el momento en el que vamos dándole sentido a aquello que ocurrió en el aula. Repasar tiene que ser previo a los exámenes, a la exposición y también tener tiempo para descansar. Tengan en cuenta que en la prepa la carga académica es muy alta y que ya no funciona estudiar un día antes o estudiar 2 horas antes del examen. Por lo tanto, consideren periodos semanales en donde van a ir, así como la técnica Pomodoro, van a ir dedicando un poco de sus días previo a la semana de exámenes. Haz una lista de tus materias, asigna bloques de estudio para esta semana, la semana que va a iniciar este próximo lunes, que es 25, 26 de abril. Es una tarea, un reto para aquellos que no lo llevan a cabo. 27 de abril. Hagan un planificador del 27 de abril al 30, porque el primero es feriado, y de verdad asegúrense de que su tiempo libre, sus trayectos a casa, a la escuela, puedan hacer una organización siguiendo este enunciado. Separa tiempo para estudiar. Una vez que ya aprendiste, separa tiempo para repasar y desde luego para descansar. Tu cerebro se va a ir acostumbrando a este ritmo y va a ir recibiendo esta información y estos conocimientos como quien recibe esos alimentos que nutren tu cuerpo. Así tú también vas a estar nutriendo tu cerebro. Usa colores para priorizar. ¿Cuáles son las prioridades? Lo que te cuesta más trabajo. A eso dedícale más tiempo, pero dedícale tiempo efectivo. Haz una prelectura, una revisión rápida del contenido antes de estudiar a profundidad para que tú te prepares si sabes que tienes que ir a la biblioteca por algún recurso adicional, si vas a tener que ir a una asesoría, si en clase vas a dedicarle algunos minutos para preguntar a tu profesor o profesora y que te expliquen eso que sabes que no has entendido o para preguntarle a alguno de tus compañeros. Subraya o resalta las ideas clave de tus notas, toma notas y resáltalas.
En este tiempo de estudio o de preestudio, realiza mapas mentales. A algunos también les sirve volver a repetir el resumen, pero los organizadores visuales son mucho más recomendados. Si surge por ahí alguna ilustración que puedas hacer en tu apunte, va a ser también un anclaje mientras estás estudiando. Usa mnemotecnias, con lo cual vas a ayudar a recordar listas, conceptos, datos, fechas y la autoevaluación. Pregúntate a ti mismo qué fue lo que aprendiste. Con toda honestidad, no lo dejes a la suerte. Olvídate de lo que funcionaba en secundaria. Hoy debes tener control de lo que tú estás estudiando. Técnicas de estudio sugeridas en lo que te sugerí en un ejemplo. Para estudiar historia, lee el título del tema de esta semana y los subtítulos. Así, tu cerebro va a estar preparado para recibir esa información. Crea un mapa mental de los eventos principales de ese título y subtítulo de ese contenido. Subraya fechas importantes y luego explica los hechos de esas fechas con tus palabras. Este sería un buen trazo de cómo organizarte previo a estar estudiando. En la metacognición vamos a aprender sobre cómo estás aprendiendo tú mismo, qué entendí, qué no entendí y qué debo cambiar en mi forma de estudiar. Si lo que entendiste es correcto, si tú te sientes satisfecho con ese aprendizaje, felicidades. Pero si reconoces que no has entendido del tema, toma acción, sea autodidacta, busca apoyo con tus profesores, con mentoría, con tus compañeros, hasta que estés seguro de que has entendido en su totalidad todos los temas. ¿Qué puedo cambiar en mi forma de estudiar? Quizás sea el tiempo que yo le dedico a esta forma de estudiar, qué es lo que estoy haciendo que no me da resultados. Es como, como ustedes lo saben, reconocer que ya son adultos que se hacen cargo de su aprendizaje. De tal forma que esto va a fortalecer su autorregulación y su autonomía. Ya no van a depender de algunos recordatorios para estar estudiando o van a tener su agenda muy actualizada para reconocer que ya vienen exámenes y que tienen un planificador que les va a dar buenos resultados. Finalmente, ya nos vamos acercando al cierre de esta charla. Recuerden que es muy importante tener iniciativa para aprender buscando la información correcta. Estas son las competencias o habilidades informacionales y que consisten en obtener, usar, comunicar y evaluar la información. Por lo tanto, tienen que buscar en las fuentes que son válidas, ya saben que son libros, artículos científicos, capítulo de libro. También pueden ser blogs especializados, pero no la primera búsqueda en Internet y mucho menos lo que te da la inteligencia artificial generativa. Deben de madurar en la forma en la que están accediendo a esos recursos, tener a la mano, si llevan algún libro de texto, ya sea físico o electrónico, para que puedan fácilmente encontrar la información que les va a servir para sus proyectos y tareas. La alfabetización informacional es la capacidad que van a desarrollar para definir qué información necesitan, aprender a buscar en fuentes confiables. Les recomiendo mucho que utilicemos la biblioteca digital, evaluar la calidad y veracidad de lo encontrado, y esto lo hacemos contrastando diferentes fuentes, no quedándonos solo con una, y usar esa información de forma ética. La primera regla es citar nuestras fuentes para que así estemos dando crédito a el
quien generó esa información. Muy resumido, los pasos para una buena búsqueda es definir tu pregunta, elegir buscadores académicos que son Google Académico o bases de datos, revisar la autoría, fecha y evidencia del contenido. Recuerden que es recomendable que sea información al menos de 5 años, que no tenga mayor antigüedad, a menos que sea un libro de texto básico, clásico, que estén utilizando en clase. Y muy importante, contrastar múltiples fuentes antes de usar la información. Al contrastar, están practicando el leer eso que ustedes encuentran. Ejemplo, si buscan información sobre el cambio climático, usen fuentes oficiales académicas y evita blogs que no tienen respaldo o veracidad. También es muy importante que para tener éxito en su formación durante la preparatoria, estén conscientes de la seguridad digital, porque es una realidad que en nuestro entorno compartimos mucha información. Aprender un poco de cómo proteger nuestras cuentas institucionales, nuestras aplicaciones, tener correos electrónicos que organicen nuestros roles, correos electrónicos para la universidad, que en este caso es el correo institucional, tener un correo electrónico para hacer compras en línea y tener un correo electrónico para recibir otro tipo de información. Si así separamos nuestros roles, nuestros perfiles, será mucho más difícil caer o mezclar información que luego se pueda filtrar o pueda tener un mal uso. El no tener organizada esta información nos puede llevar a robo de identidad, a fraudes, a ciberacoso, a exceso de uso de los dispositivos y, por supuesto, a distractores. Y finalmente, ahora sí cerrando esta charla, es muy importante que ustedes se aseguren de tener higiene del sueño, un sueño adecuado, dormir de 7 a 9 horas mejora la memoria y la atención, porque estudiar somnolientos les va a dar como consecuencia una retención más baja y más distracciones. Recuerden que no todo está en los libros y en las horas en el aula. Tu cuerpo y tu mente deben estar preparados para poder recibir esa información. Además de la higiene del sueño, la alimentación y el ejercicio. Disfruten de las instalaciones en sus preparatorias. Organicen su tiempo para practicar el deporte, para hacer aquello que los va a hacer sonreír y los va a hacer más saludables y cuidar la alimentación, alimentos nutritivos para poder tener esa energía, para poder rendir adecuadamente. No todo está en los libros, tu cuerpo y tu mente también importa. Y un punto muy importante, la gestión emocional de nuestros estudiantes. El autocuidado, pausas activas, apoyo social son vitales para tu bienestar y tu rendimiento. Aquí cabe mencionar que en caso de que identifiquen que algo no está bien, que tienen dificultad para eh, relacionarse con las personas a su alrededor, que se sienten tristes, que tienen pensamientos negativos, esas son alertas para poder tener o buscar ayuda. En nuestra institución, la universidad, brinda ayuda también a nuestros estudiantes a fin de cuidar la mente, el cuerpo, pero también el estado de ánimo y las emociones de nuestros estudiantes. Hay que atender cualquier rasgo que esté impidiendo el que te puedas integrar total y adecuadamente en la universidad. Sabemos que pueden surgir en diferentes etapas de la vida problemas que nos rebasan, pero el mensaje es: no están solos, hay que buscar ayuda, porque de ahí depende también el rendimiento en nuestras aulas. Finalmente, cierro esta charla dejándoles aquí un compromiso. Planifica tu tiempo y usa técnicas eficaces como las que ya revisamos al inicio de la charla. Busca y valida información antes de usarla. Protege tu vida digital y protege tu cuerpo y tu mente. Tubo MX.
Administración 2025-2029.